Queridas, queridos, vamos a continuar nuestra lectura y estudio de Peter Gay, Freud, una vida de nuestro tiempo. No encontré mis lentes, es probable que me salgan lágrimas, no necesariamente de alegría o de tristeza mientras leo este texto. Texto de 1980, me parece, 1990, no me acuerdo bien de cuándo es este texto, pero estamos ya en el capítulo número 2. Son capítulos extensos. ¿Ah? Dado que no estoy seguro si el texto tiene copyright, si lo puedo mostrar así de extenso en la pantalla, mejor no me arriesgo. Les dejo la presentación, vida y obra de Sigmund Freud, y vamos a retomar desde la página, aquí sí hay páginas, 101, al final del último párrafo que leí el video pasado. Repito palabras de Sigmund Freud escritas a su amigo Wilhelm o Wilhelm Fliess, como gusten pronunciarlo, con W, Wilhelm. Ajá. Dice Freud, un hombre como yo, le escribió Freud a Fliess el mismo año en que se publicó Escrito sobre la histeria o Estudios sobre la histeria, me parece que 1895, con una jactancia de un observador obsesionado. Repito, un hombre como yo, Freud describiéndose a sí mismo, no puede vivir sin una manía, sin una pasión dominante, sin, para hablar como Schiller, un tirano. Y él ha llegado a mi vida. Y a su servicio ya no reconozco, o ya no conozco, perdón, moderación ninguna. Es la psicología. Nota 85, ahí fue donde nos quedamos en el video pasado. Carta de Freud a Fliess del 25 de mayo de 1895. Ahora sí, continuamos. El capítulo 2, si mal no recuerdo, se llama Construyendo la teoría. Ay, no me acuerdo, un segundito. No sé por qué no me deja avanzar. La construcción de la teoría. Ajá. Hay una subparte que estamos viendo, pero ahorita seguramente se las voy a poder compartir. Dice Peter Gay, aunque exigente, el tirano de Freud invadió, pero no comprometió su tranquilidad doméstica. Su vida privada era tan estable y serena como él le permitía hacerlo. En el otoño de 1891, los Freud se habían mudado a Vergas número 19, Vergas, con doble G, ajá, y con B labial, B grande. Se lee en latinizando esta palabra alemana, Vergasé, ujú, a un departamento de un vecindario no muy distinguido, pero, según resultó, sumamente conveniente. Esa casa fue su cuartel general durante 47 años. Aunque ocupado y preocupado, Freud no desatendía las necesidades de la familia. En octubre de 1895 presidió una fiesta de cumpleaños, entre comillas, de 20 personas. ¡Wow! Nota 85, no, 86, perdón. Carta de Freud a Fliess del 16 de octubre de 1895. Continuamos. Para celebrar los 8 años de Matilde, una de sus hijas, me parece, y se tomó tiempo para otras alegres reuniones domésticas. Cuando la primavera de 1896 se casó su hermana Rosa, descubrió que su hija Sophie, de entonces 3 años, con, entre comillas, pelo ensortijado y una corona de no me olvides en la cabeza, era, entre comillas, lo más hermoso, cierra comillas, de la boda. Nota número 87. Estas palabras, esta descripción se encuentra en Carta de Freud a Fliess del 17 de mayo de 1896. Continuamos. Freud sentía un visible cariño por sus polluelos, entre comillas, sus hijos. Eh, Tuvo 3 hijos y 3 hijas. Y siguiendo con la comparación por sus gallinas. Nota número 88. Véase carta de Freud a Fliess del 21 de mayo de 1894. Ok, así les decía, son mis polluelos. Ajá. Dice Peter Gay, la segunda generación, entre comillas, nota 89, pero voy a continuar, en particular estaba constantemente presente.
en la mente de Freud. Nota 89, segunda generación. No sé a qué se refiere. Supongo que su segundo hijo o su segunda hija, no lo sé. Véase carta de Freud a Fliess del 22 de noviembre de 1896. Ok, dice el texto. En sus cartas interrumpía a menudo el flujo de conjeturas abstrusas o historias clínicas con historias de su progenie, de sus hijas, de sus hijos. Ajá. Le comentó a Fliss algunas de las divertidas ocurrencias de Oliver. Cuando una tía entusiasta, entre comillas, le preguntó al niño qué quería ser, él le contestó, entre comillas, palabras de Freud, o bueno, palabras del hijo a través de Freud. En febrero, tía, quiero tener 5 años. Cierra comillas, ok. Freud hace un comentario sobre esas palabras y sobre los hijos en general. Abre comillas, palabras de Freud. En su variedad son muy divertidos. Nota 90, me parece. Correcto. Carta de Freud a Fliess del 16 de agosto de 1895. Igualmente divertido, dice Peter Gay. Freud le habló a Fliess de su hija menor, Ana, cuya agresividad, un tanto precoz a los 2 años, le parecía cautivadora. Palabras de Freud, entre comillas, no hace mucho, Anerl se quejó de que Matilde se había comido todas las manzanas y pidió que alguien le abriera la barriga, como en el cuento del cabrito. La niña se está desarrollando encantadoramente. Nota 91. Véase carta de Freud a Fliess del 23 de febrero de 1898. Y nótese, esta es una observación mía. La niña está proponiendo que le abran la panza, le abran la barriga a otra para sacarle las manzanas que se comió. Ajá. Esto en la mente infantil no es un asesinato. Ajá. Por supuesto, una cosa es lo que piensa la infancia, lo que piensa la niña, y otra cosa es el evento real, cosa que nunca ocurrió. Pero nótese cómo Freud tiene un contacto con lo infantil, con esa realidad de, ábranle la panza, quiero las manzanas que se comió. En la mente infantil eso no es nada, es simplemente como el cuento. En la mente adulta tiene otra connotación, otro significado totalmente diferente y mucho más cercano a la realidad. Lo que pide la niña es imposible, o al menos lógicamente. Ajá. Dice el texto. En cuanto a Soferl, no sé si habla de Sophie, así está escrito Sopherl, Soferl o Soperl. Debe ser Sophie, su hija. Había entrado, entre comillas, a los 3 años y medio en la etapa de la belleza. Supongo que se empezó a preocupar por su aspecto físico. Véase carta de Freud a Fliess del 12 de agosto de 1896. Por supuesto, esto de que yo supongo realmente no sé a qué se refiere Sigmund Freud con la etapa de la belleza. Continúa Peter Gay. Y nosotros añadiríamos, ¿qué fue eso? Bueno. Y nosotros añadiríamos que permaneció allí. Tal vez el hijo que le preocupaba a Freud, el entretenimiento, tal vez el hijo que le procuraba, perdón, procuraba, que le daba a Freud el entretenimiento más constante era Martín, que empezó a escribir versitos a edad muy temprana. Oh, qué hermoso. Sí, se llamaba a sí mismo poeta y con intermitencia, perdón, sufría ataques de, entre comillas, poetosis inofensiva. Esto de poetosis, nota número 93, véase carta de Freud a Fliess del 16 de mayo de 1897. Quizá una media docena de las producciones infantiles de Martín figuran en las cartas de Freud a Fliess. La primera que menciona decía, en su totalidad, palabras de Martín a través de Freud, pero ya como era palabra escrita, debió haber sido más fiel. Ajá. Dice la coneja, liebre, ¿todavía te duele la garganta cuando tragas? Mm. Nota número 4. Aquí esta nota está a pie de página. Hase. Se los muestro en pantalla. Estas son
Digamos, las palabras de el hijo de Freud, por supuesto, hablaban alemán los dos. No puedo pronunciar el alemán, no sé pronunciar el alemán y seguramente la pronunciación tendrá una belleza estética, digamos, sonora. Ajá. Por eso no quiero arruinar el alemán que están leyendo. Ajá. Miren, vamos a dejar esto. Ajá. En aquel entonces Martín aún no tenía 8 años. Al año siguiente, con la mente puesta en el zorro, lo mismo que en muchos niños centroeuropeos, en ese animal astuto e inescrupuloso y por lo tanto el más popular en las fábulas y en los cuentos folclóricos. Perpetró algunos versos sobre, entre comillas, la seducción del ganso por el zorro. Palabras de Martin Freud, un niño de 8 años. Ajá. Más o menos, 8 años. En la versión de Martin Freud, la declaración del zorro decía lo siguiente. Te amo, de cabo a rabo. Vamos, bésame. Entre todos los animales, yo podría ser el que más te admira. Qué bello. Y palabras de un niño de 8 años. Miren, es que la casa Freud debió haber sido un lugar muy, muy interesante. Y justo algo que podemos nombrar es como desde antes del psicoanálisis, una de las palabras que va determinando tanto la ética freudiana como la ética del mismo discurso y de la disciplina psicoanalítica es la libertad. Ajá. Pero vamos a continuar con el texto. Dice Peter Gay, palabras de Freud. ¿No crees que es notable la estructura? ¿O no crees que la estructura es notable? Preguntó Freud alegremente. Ciertamente. Nuevas palabras en alemán. Ok, ok. Se las muestro en pantalla nuevamente para no arruinar, digamos, la pronunciación. No la voy a pronunciar yo. Ajá. Pero lo que sí vemos es un papá orgulloso de sus hijos. Es un papá feliz de ver a sus hijos ser niños. Ajá. Continuamos con el texto. Pero con demasiada frecuencia, el placer que a Freud le procuraban sus hijos se veía malogrado por la ansiedad. Palabras de Freud. Mucha alegría podrán dar los pequeños, escribió. Si no hubiera tantos sobresaltos, nota 94. Tantos sobresaltos, tanto miedo. Es que, queridas, queridos, en la inocencia de los niños justamente está la razón tanto de ese asombro que nos causan a los adultos por su iniciativa, por su alegría, pero también por los peligros que corren. Nota 94, véase carta de Freud a Fliess del 12 de abril de 1897. Continuamos. El principal y casi monótono drama por entregas de su familia, estrechamente unida, se centraba en torno a las continuas enfermedades de los niños. Claro, la mortalidad infantil en esos tiempos era muy fuerte. Todas ellas debidamente narradas a Fliess, quien por su parte también tenía 4 hijos. ¡Wow! Los hijos de Freud compartían un modo bien conocido en las familias numerosas de contagiar las enfermedades a sus hermanos. Freud afrontaba los interminables trastornos estomacales, catarros y varicelas con la serenidad de un padre experimentado o, como atestigua una prolongada retalía, me parece cartas, de partes destinados a Fliess, perdón, con la alarma de un padre ansioso. Pues claro, es que, queridas, queridos, era médico, era padre y como médico ves muertes. Como padre, lo peor que te podría pasar es justamente ver la muerte de un hijo. Y lamentablemente, debo decirlo, Freud la vería, aunque no de sus hijos siendo niños. Ajá. Continuamos con el texto. Por fortuna,
las buenas noticias familiares sobrepasaban a las malas. Abre comillas. Mi pequeña perdón, Anerl debe ser el nombre cariñoso, un apodo cariñoso para Ana. Está bien de nuevo, dice un informe de los más típicos. Continúa Freud. Y los otros animales también están otra vez creciendo y pastando como corresponde. Nota 95. Carta de Freud a Fliess del 2 de marzo de 1899. Y me llama la atención cómo llama a sus hijos animales, literalmente. Dice el texto. Del mismo modo, las cosas mejoraban desde el punto de vista económico. Puntos suspensivos en algunos momentos. Condenado durante mucho tiempo a ahorrar sus florines, Freud disfrutó de gratos intervalos de abundancia. A fines de 1895 tuvo la satisfacción de poder, entre comillas, empezar a estipular mis honorarios, cierra comillas. Así es como debía ser, según comentó con firmeza, abre comillas de nuevo. No se puede prescindir de las personas que tienen el coraje de pensar nuevas cosas antes de poder demostrarlas. Nota 96. Carta de Freud a Fliess del 8 de diciembre de 1895. Mm, Continúa Peter Gay, pero ni siquiera a fines del siglo estaba libre de deudas. Uf. Incluso después de haberse convertido en un especialista prestigioso, a veces sucedía que su consultorio estaba vacío. Entonces se entregaba a cavilaciones sobre sus hijos y acerca de su futuro económico. Oh, no entiendo, querido doctor Freud. Un ingrediente indispensable del orden doméstico del hogar de Freud era su cuñada Mina. Durante el compromiso con Martha Bernays, le había escrito a Mina cartas íntimas y afectuosas. Las firmaba como, entre comillas, tu hermano Sigmund. Nota 97. Véase carta de Freud a Mina Bernays del 28 de agosto de 1884, con permiso de Sigmund Freud Copyrights, Wivenhoe, o Wivenhoe, dice el texto, y la llamaba mi tesoro. Nota 98, eso sí me asombró. Carta de Freud a Mina Bernays del 12 de octubre de 1884, nuevamente con permiso de Sigmund Freud Copyrights. Continúa el texto. En aquellos días también ella había estado comprometida con Ignaz Schönberg, uno de los amigos de Freud. Pero Schönberg murió joven, wow, en 1886 de tuberculosis, no inventes. Y después de ese suceso, Mina Bernays aparentemente se resignó a la soltería. ¡Wow! Aumentó de peso, se volvió más mofletuda, así está escrito, no sé qué quiere decir eso. Supongo que llenita, supongo. Extremadamente vulgar. Ok, les muestro esto en pantalla. Me asombran esas palabras de Peter Gay. Extremadamente vulgar. Parecía mayor que su hermana Marta, aunque en realidad tenía 4 años menos. Visitante muy bien acogida en Vergás, número 19. A mediados de la década de 1890 pasó a ser allí un adorno permanente. Ajá. Voy a regresar a la presentación, ¿vale? Dice el texto, era la hermana intelectual, conocida por sus observaciones ingeniosas y capaz de seguir el vuelo imaginativo de Freud, por lo menos en parte de su recorrido. Nota 99. Entrevista con Helen Schur del 3 de junio de 1896. Hay fotografías de Ernst Freud y otros compiladores. Ah, miren, voy a buscarlas. Tengo este texto en físico. De hecho, es de donde saqué muchas de las fotos que ven en la presentación. Ok, a ver, déjenme ver. Voy a anotar las páginas. Permítanme un segundo. 99, 151 y 193. No sé si sean fotos de Mina o de las cartas a Mina, pero continuamos con el texto.
En los años pioneros, Freud la consideró su, entre comillas, confidente más íntima, nota número 100, junto a Wilhelm Fliess. Wow, nota número 6. Primero la nota 100, esto sobre Freud nombrando a Mina Bernays como su confidente más íntima. Véase carta de Freud a Fliess del 21 de mayo de 1894. Ok. Y sobre la nota a pie de página 6 nos dice, debe ser Peter Gay. En la década de 1890, según le dijo Freud a Marie Bonaparte muchos años más tarde, Fliess y Mina Bernays fueron los únicos que creyeron en él. Marie Bonaparte a Ernest Jones, 16 de diciembre de 1953. Papeles de Jones, archivos de la British Psychoanalytical Society en Londres. Ok, continuamos. Siguió estando cerca de él. En verano, ocasionalmente visitaban juntos y solos lugares de descanso suizos o ciudades italianas. Siempre fue un miembro integrante de la familia y del hogar. Ayudaba a cuidar a los chicos y los llevaba a lugares de veraneo. Permítanme un segundito. Agüita. Hoy no me traje café, hoy será agüita. Mm, mm. Ay, qué fabuloso se siente. Si bien a mediados de la década de 1890, su vida doméstica y con algo menos de seguridad, su práctica médica parecían estables y seguras, las perspectivas científicas de Freud todavía resultaban difíciles de predecir. Estaba publicando artículos sobre la histeria, las obsesiones y las fobias, y la neurosis de angustia. A su modo exploratorio eran todos informes enviados desde los campos de batalla de la psicología. A pesar de la seguridad que le procuraba el constante apoyo y la amistad de Fliss, a menudo Freud se sentía ahogado. Hoy también me acompaña mi perrito. Aquí está abajo pidiéndome atención. Repito, a pesar de la seguridad que le procuraba el constante apoyo y la amistad de Fliss, a menudo Freud se sentía ahogado por la indiferencia, el silencio, la hostilidad. Lo entiendo, doctor. Cuando Escritos, que es Estudios sobre la histeria, mereció una reseña bibliográfica ambigua y zumbona, no sé qué es zumbona con Z, pero que estaba lejos de ser desdeñosa, realizada por el eminente neurólogo Adolf von Strumpel. Strum con dos puntitos arriba de la U. Strumpel. Freud la caracterizó con sensibilidad exagerada como mediocre, entre comillas. Nota 101, seguramente carta de Freud a Fliess, correcto. 6 de febrero de 1896. Continuamos. Sin duda, la reseña carecía de equilibrio y era un tanto superficial. Strumpel no proporcionaba a sus lectores atisbo alguno de las historias de los casos y dedicaba un espacio innecesariamente amplio a lamentar el empleo del hipnotismo en el tratamiento de histéricos. ¿Por qué? Yo me pregunto por qué. Pero al mismo tiempo dio la bienvenida al libro como una, entre comillas, prueba grata de que la percepción esencialmente psicogénica de la histeria estaba ganando terreno. Antes de continuar, ahí está la nota 102, pero percepción esencialmente psicógena, es decir, antes se creía que la histeria era genética, era herencia. Ajá. Lo sabemos justamente por los escritos de Freud, que se opone a Charcot y a sus discípulos de Charcot, que decían histeria igual a herencia familiar. No se hablaba mucho de genética, creo que eso vino después, pero sí era una cuestión de uno más uno son dos, y dice Freud, no es cierto. Freud y Breuer, en estudios sobre la histeria, se hablaba de una concepción psicógena porque se empezaba a atribuir cierto valor, cierta importancia de los, entre comillas, traumas, que en esos momentos Freud concebía como abusos sexuales reales. Ya después, esto que se conocería como la teoría de de la seducción se dejaría a un lado al descubrir justamente la importancia de la fantasía infantil en la construcción, digámoslo así, de un esquema del mundo.
que incluye, por supuesto, la relación entre papá y mamá. Ajá. Vamos a continuar, queridas, queridos. La nota 102 nos dice, véase Adolf von Strumpel, estudio sobre la histeria, y viene el título del, ¿cómo se llama? De la reseña, ajá, o de la revista donde salió la reseña. Lo siento, pero no sé cómo se pronuncia eso. Ajá. Vamos a regresar al texto. Ay, perdón. Les dejo la presentación. Yo regreso al texto. Uy, ¿dónde está el texto? Aquí está el texto. Ok. Continúa Peter Gay. Llamar. Ay, otra palabra alemana. Supongo que quiere decir mediocre. La voy a latinizar, discúlpenme, así no se lee. Niederträchtig. Niederträchtig. Con dos puntitos arriba de la A, que no tengo ni la más mínima idea de cómo modifica la pronunciación de las letras, de las vocales. Ajá. Niederträchtig. Niederträchtig. Ok. A una reseña así significa presentar una vulnerabilidad ante la crítica que estaba amenazando con convertirse en un hábito de Freud. Dice el texto. Sus tensiones emergieron en ataques de depresión y dolorosos síntomas físicos, algunos de ellas sin duda psicosomáticos. También Freud era principalmente histérico. Ajá. Manifestaba sus conflictos emocionales en dolores corporales, ajá, dolores de cabeza, dolores en el estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el texto, en dos o tres oportunidades, asediado por un catarro nasal, renunció a regañadientes a sus amados cigarros por orden de Fliess, que Fliess también ejercía la función de médico de Freud. Eran amigos, pero Fliess le hacía recomendaciones, entre ellas, por ejemplo, bajarle a su consumo de cocaína, que por supuesto recordemos que para ese momento el uso de cocaína era completamente normal. Lo vimos en el estudio de Freud, El crepúsculo de un ídolo. Estamos hablando más o menos del mismo tiempo en el cual sale la Coca-Cola al mercado, y la Coca-Cola traía cocaína, por eso se llama Coca-Cola. Ajá. Pero regresamos al texto. Para Fliess, proscribir los cigarros era demasiado fácil. Su único defecto, pensaba Freud, era que no fumaba. Nota número 103. Dice Carta de Freud a Mina Bernays del 17 de abril de 1893. Dice el texto, pero Freud no podía atenerse, es decir, no podía someterse a la prohibición por mucho tiempo, y con ánimo desafiante pronto recaía en el hábito. Palabras de Freud. No estoy observando tus órdenes sobre el fumar. Le escribió a Fliess en noviembre de 1893. Continúa Freud. ¿Crees que es un destino tan glorioso vivir muchos años en la desdicha? Queridas, queridos, libertad. Por mucho que queramos restringir la libertad de las personas, termina esa restricción volviéndose hacia nosotros. Nota 104. Esto lo dijo Freud en una carta a Fliess del 27 de noviembre de 1893. Mm, Dice Peter Gay, necesitaba los cigarros para el trabajo. Sin embargo, incluso cuando fumaba, sus momentos de euforia, transitorios estallidos de alegría, eran subvertidos, es decir, vueltos lo contrario, por intervalos de duda y melancolía, alternados, podría decirse entonces. Su estado, según él mismo lo resumió, era, entre comillas, alternativamente orgulloso y feliz, aturdido y desdichado. Nota número 105. Véase carta de Freud a Fliess del 8 de octubre de 1895. Sus cartas a Fliess revelaban los atribulados altibajos de sus emociones. Palabras de Freud, entre comillas, insensata. ¿No es cierto mi correspondencia? Exclamó un día de octubre de 1895. Aquí no hay cita, pero bueno, vamos a continuar.
Momento, ¿dónde está la nota número 7? Ahorita hemos llegado casi al final de la página 104. Vi la nota 7, pero... O estoy viendo la nota 7 a pie de página, pero no veo... Ah, estaba al principio. Sobre estas salidas de Freud y Mina Bernays solos a lugares de descanso en Suiza. Nota número 7. El rumor lanzado por Carl Gustav Jung de que Freud tenía una relación amorosa con Mina Bernays carece de fundamentos convincentes. Para un examen detallado de este problema, veas el ensayo bibliográfico correspondiente a ese capítulo. Es cierto, queridas, queridos, aquí hay dos realidades. Primero, realmente Jung lo he descrito antes como el Judas del psicoanálisis. En otro momento de este canal yo usaba palabras mucho más fuertes para referirme a Jung. Ahorita las voy a omitir, pero eran ofensivas. Ajá. Simplemente, ciertamente se las ganó. Carl Gustav Jung no solo trató de apropiarse del psicoanálisis y hubo, digamos, pleitos legales entre Freud y Jung, sino que también era antisemita. Carl Gustav Jung apoyó a los nazis. Ajá. Y esto lo sabemos por múltiples fuentes. Ahorita vamos a continuar. Yo creo que al menos leo hoy otras dos páginas. Déjenme ver. En la página que sigue veo un salto, una separación, tal vez entre tres páginas. Vamos a leer un poquito más. Ok, esa era la nota 7. Estábamos en que Freud le decía a Fliss, alterno entre orgulloso y feliz y aturdido y desdichado. Ajá. Dice palabras de Freud, ahora durante 2 semanas escribí febrilmente, es decir, fue muy productivo. Aunque el secreto ya me pertenecía. Ahora sé que no lo tengo aún. Aquí hay una cierre de comillas e inmediatamente otras comillas. Sin embargo, insistía, no estaba descorazonado. Nota número 106. Carta de Freud a Fliess del 15 de octubre de 1895. Veo algo que le critiqué y le sigo criticando a Michel Onfray, es cómo hace un rompecabezas de las cartas y digamos para que las cartas reflejen lo que Michel Onfray quiere decir. Ajá. En este punto veo también una cierta manipulación de Peter Gay, pero una manipulación que no tiene como objeto literalmente escupir a la cara a Sigmund Freud. Michel Onfray sí tiene, y de hecho lo ha dicho en su libro, las ganas de burlarse. Ajá. Es lo que él quiere, pero este historiador, este biógrafo, digámoslo, no oficial de Sigmund Freud, se le nota otra intención, más bien como de no buscar lo que quiere encontrar, sino buscar retratar y seguir una faceta de Sigmund Freud, una cara o una dimensión. Ajá. Dice el texto de Peter Gay. Y no lo estaba, no estaba descorazonado. Abre comillas. Ahora escucha, fue su saludo a Fliss unos días más tarde. Abre comillas. Ah, mm. La semana pasada, dice Freud, durante una laboriosa noche, con la carga de ese grado de dolor que eleva a su punto óptimo mi actividad cerebral, las barreras se alzaron súbitamente, cayeron los velos, y todo se volvió transparente. Desde los detalles de las neurosis hasta los determinantes de la conciencia. Nota número 107. Carta de Freud a Fliess del 20 de octubre de 1895. ¿No? Dice Peter Gay. Solo 11 días después, Freud ya no tenía tanta confianza. Estaba, entre comillas, muerto de cansancio. Había sufrido uno de sus ataques de jaqueca, dolor de cabeza, y declaró que abre comillas, las explicaciones de la histeria y las neurosis obsesivas en términos de placer-dolor, anunciadas con tanto entusiasmo, se han vuelto dudosas para mí.
cierra comillas, nota 108. Véase carta de Freud a Fliess del 31 de octubre de 1895. Debo de decirles, queridas, queridos, por azares del destino, estamos leyendo en Peter Gay y en Michel Onfray un periodo muy similar. Ajá. Y lo que aseguraba Michel Onfray, sin evidencias, es que Freud hizo mucho daño a sus pacientes durante ese tiempo. No hay ninguna, digamos, mm, ninguna carta, no de Freud, sino de justamente los pacientes, ninguna evidencia sobre, digamos, esta alternancia que sí está hablando Peter Gay. Y sí podemos decir, el psicoanálisis no nació simplemente porque sí, no fue una ocurrencia de que un día Freud dijera, ah, se me ocurre tal, sino que fue fruto de un largo, largo, largo trabajo, tanto con pacientes como consigo mismo. Al momento, no se nos ha hablado del autoanálisis, pero supongo que estamos llegando a ese punto. Vamos a continuar. Había sufrido uno de sus ataques de jaqueca y declaró, ah, no, ya lo había leído, se había rebelado, entre comillas, contra su tirano. La psicología, le dijo a Fliss, se sentía, entre comillas, agotado por el trabajo, cansado, confuso, aturdido y desilusionado, y se preguntaba por qué había llegado a molestar a Fliss exponiéndole sus ideas. Pensaba que algo faltaba todavía. Perdón, queridas, queridos, yo continué leyendo, se abrieron comillas, pero no se cerraron. Ajá. De repente ya estaba hablando Peter Gay o estaban las palabras de Peter Gay. Véase nota 109, carta de Freud a Fliess del 8 de noviembre de 1895. Dice el texto, pero siguió trabajando. Los síntomas que tan desesperadamente estaba tratando de comprender eran, en parte, los suyos propios en medio de sus periódicos dolores de cabeza, es decir, cada cierto tiempo, le envió a Fliss un memorando sobre la jaqueca, jaqueca, perdón, nota 110. Véase igual carta de Freud a Fliss del 8 de noviembre de 1895. Dice Peter Gay, es fácil ver por qué Freud anhelaba que le tranquilizaran. Wow. Es que, queridas, queridos, ahorita hablar de neurosis es como decir, ¿cómo lo puedo comparar? No es tanto hablar de religión, aunque ciertamente hablamos de una palabra como hablar de pecado, digámoslo así. Si hablamos de pecado, básicamente estamos abordando o entrando a un terreno religioso. Hablar de neurosis al día de hoy, año 2026, es más bien de, al menos en México, no hablar de psicoanálisis, sino hablar como de autoayuda en México, la principal fuente de identidad social de la palabra neurosis son los grupos de autoayuda de neuróticos anónimos y debo decirlo, son mínimos. Ajá. En la Ciudad de México, tampoco es que me la pase buscando, tampoco los he buscado en Google Maps. Neuróticos anónimos, yo he visto uno o dos, y estamos hablando de una de las ciudades más grandes del mundo. Ajá. Alcohólicos Anónimos, por supuesto, es mucho más presente, mucho más evidente, básicamente dos o tres grupos o agrupaciones en colonias y aún así tienen una capacidad, digamos, de llamamiento, de credibilidad también más baja que la Iglesia Católica, que por cierto, en la Ciudad de México cada vez se notan un menos índice de asistencia. Y por supuesto, la mayor parte de asistentes a iglesias católicas son adultos mayores. Ajá. Pero, lejos de esta nota, digamos, sociológica, cultural, temporal de la Ciudad de México, regresamos al texto. La aventura que desencadenó en Freud las fantasías más descabelladamente oscilantes de fama y fracaso fue un ambicioso proyecto de psicología científica. ¡Qué bueno! Ya llegamos a donde quería leer.
que concibió a principios de la primavera de 1895. Les dejo en la descripción el proyecto de psicología. Para este momento ya lo tenemos leído y estudiado en las dos traducciones más populares al español. Amor-Rorto Editores, que pasa de Freud a James Strachey a Luis Echeverry, del alemán al inglés y luego al español. Es una traducción bella. Y la de Luis López Ballesteros, que es directa del alemán al español. Ajá. El proyecto de psicología en la descripción de este video. No sé si escucharon a mi perrito, está sentado abajo de mí y se está quejando de que estamos aquí sin hacer nada, entre comillas. Dice el texto, pensaba menos que en investigar, pensaba nada menos que en investigar investigar qué forma toma la teoría del funcionamiento mental si uno introduce el punto de vista cuantitativo, una especie de economía de las fuerzas nerviosas, básicamente la atención, queridas, queridos. Y segundo, extraer de la psicopatología un provecho para la psicología normal. Esto está interesante. Se los muestro en pantalla. Digamos lo que quería hacer Freud con el proyecto de psicología. Y esto no recuerdo que esté tal cual, lo estoy subrayando, es esto. No recuerdo que esté tal cual en el proyecto de psicología. El proyecto de psicología a veces es muy denso en sus elaboraciones. Hay que leerlo con mucha calma, con mucha paciencia, y aún así es difícil. Ajá. Pero esto es algo que le falta a la psiquiatría, y por lo tanto es algo que le falta a la psicología. ¿De qué nos sirve sostener, entre otras cosas, una separación de enfermedad y salud? ¿De qué nos sirve como cultura, como humanidad? Ajá. Vamos a regresar a la presentación y yo regreso a el texto. Esa era la psicología, dice Peter Gay, que estaba llamándolo desde lejos ya hacía mucho tiempo. Nota 111. Véase carta de Freud a Fliess del 25 de mayo de 1895. Su, entre comillas, psicología para neurólogos, nota 112, según la denominó escribiéndole a Fliess en abril, lo, entre comillas, atormentaba. Nota 112, carta de Freud a Fliess del 27 de abril de 1895. Palabras de Freud, he dedicado todos los minutos libres de las últimas semanas. He pasado las noches entre las 11 y las 2 fantaseando, traduciendo, conjeturando, cierra comillas. Escribió en mayo, dice Peter Gay. Estaba tan abrumado por el trabajo que ya no podía desarrollar ningún interés por la práctica ordinaria. Por otro lado, sus pacientes neuróticos le proporcionaban un, entre comillas, gran placer, puesto que aportaban mucho a sus investigaciones. Es que, queridas, la pulsión epistémica, el gusto por el descubrimiento, por la investigación, por cuestionarse uno mismo, y esto por qué está ahí. Ajá. Continúa el texto. Abre comillas, palabras de Freud, casi todo se confirma diariamente. Aparecen cosas nuevas y me hace bien la certidumbre de tener entre las manos el corazón del asunto. Nota 113, carta de Freud a Fliess, del 25 de mayo de 1895. Y aquí, queridas, queridos, Freud no estaba equivocado. Ya en el proyecto de psicología se encuentran de una forma primitiva, es importante decirlo, muchas de las tesis que hallarían un terreno fecundo en el psicoanálisis. Continúa el texto. En el Freud de esos años podría haberse descrito a sí mismo como de mediana edad, pero tenía la vivaz resistencia y ante las decepciones intermitentes, la intrépida flexibilidad de un investigador joven. Necesitaba todas las energías concentradas con las que pudiera contar. Cualquiera de los dos objetivos científicos de Freud, introducir el punto de vista cuantitativo, es decir, intensidad, o lograr que la psicopatología animara la psicología general.
era por sí solo de vasto alcance. Es decir, fíjense, el punto está en el planteamiento. Ajá. ¿Para qué estamos haciendo una investigación? Dice el texto, juntos constituían una empresa utópica. En septiembre y a principios de octubre de 1895, después de uno de sus congresos con Fliss, entre comillas congresos, en un acceso de creatividad febril volcó al papel su, entre comillas, psicología para neurólogos. El 8 de octubre envió el material a Fliss para que lo comentara. Su tarea autoimpuesta le hacía sufrir. Eso sí es natural, queridas, queridos. Producir duele. La creatividad no es una actividad sencilla, pero es muy necesaria tanto para el individuo que está básicamente regresando al mundo lo que entró a él o a ella, y regresando de mil maneras. Puede ser el arte, puede ser la ciencia, puede ser el trabajo. Duele. Ajá. Dice el texto. En el trabajo de composición, sus investigaciones se asemejaban a una agotadora ascensión por una montaña. Las cumbres sucesivas que iba alcanzando lo dejaban sin aliento. En noviembre ya no podía entender, entre comillas, el estado mental en que fragué la psicología, entre comillas. Ahí se cierra la cita de Freud, nota 114. Véase carta de Freud a Fliess del 29 de noviembre de 1895. Dice Peter Gay, se sentía como un explorador que hubiera apostado todo a una senda prometedora, que finalmente no conducía a ninguna parte. Le parecía que las recompensas inmediatas de su febril labor eran difusas e insustanciales. Nunca se tomó el trabajo de terminar el proyecto y lo ignoró estudiadamente en sus comentarios autobiográficos retrospectivos. Pero si fue un fracaso, se trató de un fracaso soberbio. La, entre comillas, psicología, el proyecto de psicología, no parece precisamente un borrador temprano de la teoría psicoanalítica, pero las ideas freudianas sobre las pulsiones, la represión, la defensa, sobre la economía mental con sus fuerzas energéticas contendientes, es decir, que se oponen, y sobre el animal humano como el animal que desea, fueron todas ellas esbozadas en ese trabajo. Totalmente cierto. No, nota 115. Los editores ingleses, dice la nota 115, es una nota un poquito extensa. Los editores ingleses de los escritos psicoanalíticos de Freud no se equivocaban al llegar a la conclusión de que el proyecto es, entre comillas, ostensiblemente un documento neurológico que, entre comillas, contiene en sí mismo el núcleo de una gran parte de las posteriores teorías de Freud, teorías psicológicas de Freud, perdón. Sin duda, entre comillas, el project, así está en inglés, o más bien su espíritu invisible, ronda la serie completa de escritos teóricos de Freud hasta el final. Cierra comillas. Eh, Mm, Está en inglés, introducción del editor al proyecto para una psicología científica, Standard Edition, los libros verdes. De hecho, es justamente este volumen que tengo aquí, que no se ve porque mi pantalla es verde. Uh, pero Ediciones Amor-Rortu. Ajá. Regresamos al texto. La intención de Freud, tal como anunció en el inicio de su abultado memorando, era, entre comillas, proporcionar una psicología científico-natural, es decir, representar los procesos psíquicos como estados cuantitativamente determinados de partículas materiales especificables, las neuronas, y de tal modo hacer de esos procesos gráficos y coherentes. Ahorita está escrito de una forma un poquito complicada, pero es básicamente una psicología científica que identifica una economía neuronal en base a un estímulo, pero también a una capacidad de guardar energía en ciertas neuronas. Nota 116, esto seguramente proyecto de psicología, ¿es verdad? Mm, es correcto.
Standard Edition. Y esto que les comento, proporcionar una psicología científica, bla, 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 esta es la justificación del proyecto de psicología. Ajá. Está, digamos, como la misma introducción que Freud le da al proyecto de psicología. Dice el texto, quería demostrar el modo en que trabajaba la maquinaria mental, cómo recibe, domina y descarga las excitaciones. Mientras estructuraba el proyecto, en una explosión de optimismo, le escribió a Fliss, abre comillas, todo parecía entretejerse, los engranajes armonizaban, se tenía la impresión de que la cosa era ya realmente una máquina que pronto se ponía en marcha por sí misma. Los tres sistemas de neuronas, los estados libre y ligado de la cantidad, los procesos primario y secundario, la tendencia principal y la tendencia de compromiso del sistema nervioso, las dos reglas biológicas de la atención y la defensa, las indicaciones de cualidad, realidad y pensamiento, la condición del grupo psicosexual o la determinación sexual de la represión y finalmente, los factores de la conciencia como una función de la percepción. Todo esto era correcto y sigue siéndolo hoy. Naturalmente, no quepo en mí de puro placer. Nota 117. Es básicamente el eureka. Ajá, básicamente. Véase carta de Freud a Fliess, 20 de octubre de 1895. Dice Peter Gay, las metáforas mecanicistas de Freud y su vocabulario técnico entre comillas, neuronas, cantidad, reglas biológicas de atención y la defensa, etcétera, cierra comillas, constituían el lenguaje de su mundo, de su formación médica y del Hospital General de Viena. El intento de establecer la psicología como una ciencia natural sobre la sólida base de la neurología se adecuaba a las aspiraciones de los positivistas con los que Freud había estudiado y cuyas esperanzas y fantasías él trataba entonces de realizar con su trabajo. Nunca abandonó su ambición de fundar una psicología científica, eso es verdad. En su esquema del psicoanálisis, se los dejo en la descripción el esquema, el último escrito inconcluso de Sigmund Freud, esquema. El resumen final que escribió en Londres durante su último año de vida y que, lo mismo que el proyecto de una psicología para neurólogos, iba a dejar inconcluso, Freud sostiene llanamente que el énfasis del psicoanálisis en lo inconsciente le permitía, entre comillas, ocupar su lugar como una ciencia natural igual a las otras. Ahí estoy totalmente de acuerdo con Freud. Nota 118. Seguramente véase esquema de psicoanálisis. Mm, dice página 158. Por supuesto, el esquema no es tan extenso, pero sí tiene varias partes, varios capítulos. Me parece que esto de que por lo inconsciente el psicoanálisis se sostiene como ciencia, ya que en lo inconsciente se halla lo biológico. eh, Se sostiene al día de hoy, año 2026. Pero vamos a continuar, queridas, queridos, ya no estamos lejos de terminar, permítanme un momento, casi una página, poquito más, página y media más o menos. Dice Peter Gay, en el mismo sustancioso fragmento especuló que, en el futuro, los psicoanalistas podrían, entre comillas, ejercer una influencia directa por medio de sustancias químicas particulares sobre las cantidades de energía y su distribución en el aparato mental. Nota 119. Eso no ocurrió, querido doctor Freud, pero aún así el psicoanálisis digamos, sigue vivo, no solo por mí, sino por muchos otros seres humanos, muchas otras personas, hombres y mujeres, dedicados no solo a su estudio, sino a su divulgación. Dice el texto, esta formulación es un eco, casi palabra por palabra, de su programa de 1895, es decir, el proyecto de psicología. Ajá. Con mucha justicia se ha denominado newtoniano el proyecto de Freud, nota 120. Véase Robert C. Solomon,
Freud's Neurological Theory of Mind, la teoría neurológica de Freud de la mente. En Freud, A Collection of Critical Essays, una colección de ensayos críticos. Freud, ajá. Compilación por Richard Wollheim. Woll, como si fuera lobo en inglés, WOLL, sin la F, LL, Wolfheim. Ajá, Richard Wolfheim. Ese me gustaría leerlo. Mm, permítame un segundito. Critical, Critical Essays, 1974. Ok, regresamos al texto. Es newtoniano por su esfuerzo tendiente a subordinar las leyes de la mente a las leyes del movimiento, algo que los psicólogos habían tratado de hacer desde mediados del siglo XVIII. También es newtoniano en su búsqueda de proposiciones abiertas a la verificación empírica. Sus admisiones de ignorancia recuerdan el estilo científico de Newton. Su celebridad, su celebrada modestia filosófica. Newton había reconocido con franqueza que la naturaleza de la gravedad seguía siendo un misterio, pero al mismo tiempo insistió que ello no impedía que el científico reconociera su fuerza y midiera su acción. Adoptando la misma postura agnóstica, Freud adujo en 1895 el proyecto de psicología y mucho después, que si bien los psicólogos no habían aprendido los secretos de las energías mentales, no tenían por qué renunciar a observar su operación ni a reducirla a leyes. Oh, querido doctor Freud, si usted supiera, y de hecho de eso trata el curso de Historia de la Salud Mental que estoy formulando y que pronto publicaré. Si usted supiera que después de su muerte el psicoanálisis se convirtió en un terreno de lucha política, vino Lacan, funda otra escuela porque justamente la escuela que funda el doctor Freud le da la espalda a Lacan, pelea por cuestiones, pienso yo, tontas, pienso yo, muy estrechas de perspectiva sobre el mismo psicoanálisis. Y por supuesto, cuando Freud murió, no existía la ONU, había otra organización, pero tenía otras funciones. No había ONU, no había Organización Mundial de la Salud, no había salud mental, como la conocemos hoy, queridas, queridos. Pero, por supuesto, una cosa son los límites del psicoanálisis, una cosa son los límites de la misma ciencia médica y otra cosa es el espíritu de la humanidad donde el psicoanálisis real descansa, no en la psicoterapia, queridas, queridos, en una práctica viva que no depende, digámoslo así, de una estrechez mental. Ajá. Vamos a continuar. En 1920, tomando directamente las palabras de Newton, Freud todavía sostenía con firmeza que, entre comillas, no nos sentimos autorizados para formular ninguna hipótesis. Cierra comillas, dice Peter Gay, sobre los, abre comillas, procesos excitadores, cierra comillas, de la mente. Nota 121, esto sí me pareció un poquito forzado, pero nota 121, véase, mm, más allá del principio del placer, se los dejo en la descripción. Ese solo lo tenemos hasta este momento leído en la Standard Edition. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. No, un segundito. Pues yo estoy viendo esto. Es correcto, están viendo la presentación. Dice el texto, pero dentro de estas limitaciones cuidadosamente demarcadas, Freud estaba seguro de que era mucho lo que podía comprenderse del funcionamiento mental. Sin embargo, las dificultades desalentaban. Algunos de los principales animadores que gobernaban la maquinaria mental le parecían a Freud perfectamente claros. La mente obedecía al principio de constancia, según el cual ella descargaba los estímulos perturbadores que la invaden desde dentro o desde fuera. Es decir,
algo nace en mí, una idea, un pensamiento, una fantasía, un sentimiento, no quiero saber de eso. O algo escucho, algo veo y no me agrada, tampoco quiero saber de eso. Principio de constancia, digamos, lo plantea más o menos el proyecto de psicología, después pasaría a formar parte del psicoanálisis como el principio de placer. Continúa el texto, ¿vale? Dice Freud, entre comillas, este es el principio de la inercia neuronal. Así está nombrado en el proyecto. Dice Peter Gay, en los términos de la formulación técnica del propio Freud. Nuevamente abre comillas. Las neuronas tienden a despojarse de la cantidad. Esta es la formulación de Freud en el proyecto, nota 122. ¿Qué dice ahí? Miren, se los muestro en pantalla. Creo que se refiere al proyecto por esto, Standard Edition. Ajá. Pero no entiendo todo esto. Aquí vemos cómo se llama, el proyecto de psicología. Sí, justamente esta palabra alemana la voy a latinizar en Entwurf. Ajá, aquí está, Entwurf. No estoy leyendo la W como U, sino como V. Ajá. Dice el texto, a ver, a ver, a ver, regresamos a la presentación. Dice el texto. Repito, las neuronas tienden a despojarse de la cantidad y esto, en el sentido estricto del proyecto de psicología, está hablando de la energía que llega, digámoslo así, como estímulo. Las neuronas tienen que dejar pasar la energía. Sin embargo, hay ciertas neuronas que no dejan pasar la energía, más bien la retienen. Ajá. Es así como Freud empieza a teorizar sobre la memoria. Por ejemplo, continúa el texto. Las neuronas tienden a despojarse de la cantidad. Lo hacen, dice Peter Gay, porque el estado de quietud, de calma que sigue a la tormenta proporciona placer y la mente busca el placer o, lo que a menudo es lo mismo, elude o se quita el dolor. Ajá. Aquí no estoy tan de acuerdo con la interpretación de Peter Gay, más bien parecería que Peter Gay quiere introducir aquí el placer. No recuerdo que Freud lo nombre como tal en el proyecto. Ajá. Al menos no al principio, cuando se propone, digamos, la ley del equilibrio neuronal. Ajá. Freud habla más bien justo de que el sistema neuronal en su conjunto funciona para, digamos, hacer de la experiencia que tiene el organismo con el mundo una experiencia específica, una experiencia que le permite al organismo, digámoslo así, formar una identidad, ajá, a través de la formación de esa memoria, pero todo empieza a partir de ese paso, esa incapacidad neuronal de no retención, sino más bien de desplazamiento de energía. Ajá. Dice el texto. Pero la, abre comillas, fuga ante el estímulo, nota 123, pero voy a continuar, repito, pero la fuga ante el estímulo, palabras de Freud, continúa Peter Gay, no puede de por sí sola explicar la totalidad de la actividad mental. El principio de constancia se ve violado reiteradamente. Antes de continuar, nota 123, igual, veas el proyecto. Ahorita, es cierto. Ya había anotado el proyecto. Dice el texto, Peter Gay, los recuerdos que desempeñaron un papel tan prominente en el pensamiento freudiano en aquel entonces y más tarde se acumulan en la mente en tanto ésta almacena estímulos. Más aún, la mente, en busca de satisfacción, procura conseguirla actuando en el mundo real, percibiéndolo, razonando sobre él y modificándolo para que satisfaga deseos persistentes. Mm, es que ahí hay un problema. Permítame un momento.
Recuerdo que el proyecto de psicología hablaba de manera muy superficial sobre la sexualidad. Sí la menciona, ahorita no me acuerdo. Tengo un breve bosquejo. Mejor ahorita me reservo ese bosquejo. Pero, ¿cómo decirlo? Se habla de sexualidad y ese es el problema que estoy leyendo en la interpretación de Peter Gay. Ya para ese momento Freud había pasado por Charcot y por Breuer, o Breuer, digamos como sus maestros, como sus eh, colegas mayores que le habían enseñado mucho. Ajá. Ya para ese momento Freud tenía una idea de la neurosis y de la importancia de la sexualidad, pero justo como Peter Gay bien lo ha estado nombrando, se da cuenta, tiene un desengaño tremendo sobre lo que le cuentan sus pacientes y lo que realmente ocurrió. Ajá. Mm, Dice, repito esto de Peter Gay, la mente en búsqueda de satisfacción procura conseguirla actuando en el mundo real, percibiéndolo, razonando sobre él y modificándolo para que satisfaga sus deseos persistentes. No, no estoy tan de acuerdo con eso, justo porque está el problema de la sexualidad. Como, no el coito, es importante decirlo, la sexualidad, digámoslo así, como una estructuración específica, es decir, individuo por individuo, de la relación con su propio cuerpo. Ajá. Ya el mismo texto que ha mencionado Peter Gay, las cartas de Freud a Fries durante ese tiempo, esta recapitulación introduce justamente la sexualidad. Ajá. Pero al momento de llevar eso al deseo es cuando, digámoslo así, la ecuación cambia. Esto de modificando el mundo para que satisfaga sus deseos persistentes, no, no es tanto así, porque justo está la formación del lazo social como una de las herramientas más fuertes del individuo humano para no satisfacer sus deseos, sino llegar a un punto de equilibrio donde el deseo permanece. Pero vamos a continuar con el texto. Por lo tanto, una psicología científica que apunte a explicar toda la vida mental tiene que dar cuenta sobre la memoria, la percepción, el pensamiento y la planificación, tanto como de la satisfacción de la relajación que sigue a la descarga de los estímulos. Ya vamos a acabar, último párrafo. Freud pensaba que uno de los modos de hacer justicia a esa diversidad del trabajo mental consistía en postular tres tipos de neuronas: las adecuadas para recibir estímulos, las pertinentes para transmitirlos y las que transportan los contenidos de la conciencia. ¿Y dónde quedan las que retienen la energía, querido? Repito, reciben estímulos, los transmiten, que estamos hablando de neuronas motoras y las que transportan los contenidos de la conciencia. Transportan, lo entiendo como mueven, pero es más bien las que retienen. ¿Ah? Aquí yo creo que no es tanto un problema de Peter Gay, es posiblemente de los traductores. Seguramente, como este libro salió de un historiador norteamericano, su idioma original estaba en inglés. Pero se los muestro en pantalla. No se trata tanto de un asunto de transportar, queridas, queridos, sino de retener la energía, de contener esa energía, justamente hablando de la memoria. Pero vamos a leer esto juntos. Estaba especulando, aunque no descabelladamente, y con la compañía de otros psicólogos reputados. Pero este esquema, aquí no sé a qué se refiere Peter Gay. Supongo que habla de Fliss, supongo yo, pero no dice. Pero ese esquema exigía muchas cosas, especialmente una comprensión de la naturaleza y de las actividades de la conciencia, que frustraban los esfuerzos de Freud, así como las dificultades ligadas a conjeturas similares estaban frustrando los esfuerzos de sus colegas. En todo caso, las ideas de Freud, mientras él redactaba las notas para su psicología, entre comillas, estaba empezando a moverse en una dirección muy diferente.
Se encontraba al borde no de una psicología para neurólogos, sino de una psicología para psicólogos. Los sustratos fisiológico y biológico de la mente nunca perdieron su importancia para Freud, pero durante varias décadas se retiraron a un segundo plano mientras él exploraba los dominios de lo inconsciente y sus manifestaciones en pensamiento y actos. Entiéndase, lapsus, chistes, síntomas, defensas y sueños, que eran lo más enigmático. Queridas, queridos, dejamos hasta aquí. Estamos en este momento, página 108 de Freud, Una vida de nuestro tiempo. No sé cuántas páginas falten, al menos para que acabe todo este capítulo. Ya vamos bastante avanzados. Es la segunda parte del capítulo. Y bueno, ya vimos que al menos tenemos 6 páginas por delante. Nos da perfectamente para otro video. Ya seguiré yo examinando y viendo cuántas páginas nos faltan para acabar todo este capítulo o tal vez para llegar a una tercera parte del capítulo número 2. Queridas, queridos, nos vemos el viernes, no, domingo de Leviatán. Bye.